Buenos días, esclavos del dinero. ¿Cómo están? ¿Listos para dar el 120% este lunes de trabajo? Venga. Venga que Jeff Bezos no se va a hacer trillonario solos. A jalar. Tienen que jalar porque tienen que conseguir dinero para pedir cosas por Amazon. Para que Jeff Bezos pueda ser el primer trillonario del mundo. Vamos, a jalar todos. Buenos días, buen lunes. Sin barba parezco bebé. True story. Me lo pidió mi hijo chiquito. Me dijo que mi barba le raspaba mucho cuando lo abrazaba y lo besaba. Entonces, prioridades en la vida. Buen inicio de semana para todas las tías. Oigan, está muy cool el experimento social ese. De hecho, se los recuerdo por si no lo vieron en los stories. La idea es que agarren un video mío de los más controversiales posibles y los compartan en sus grupos de Facebook, WhatsApp, sus grupos familiares, sus grupos de amigos y me manden las reacciones de cómo la gente respondió a los videos que compartieron, ¿ok? Si hacen esto me mandan y los voy a compartir yo creo que el martes o el miércoles de esta semana. Barbita de Pompi bebé, así es, lo hice por mis hijos. Bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo porque hay un par de cosas importantes. En Reforma, digo, ya iniciaron con estas conversaciones y digo, Trump está absolutamente loco, ¿no? Pero pues digo, Trump ya está diciendo de que qué pasa si no gano la elección. O sea, como, pues mira, va a decir que se metió Rusia, que fue manipulación, que compraron las elecciones y demás, ¿no? Pero aquí el tema, lo que se me hace interesante, es que ya prácticamente ninguna elección termina bien. O sea, todas las elecciones son un escándalo. En todos los países. Ya no hay una elección normal. Prácticamente gane quien gane. Para empezar, nadie está de acuerdo y nadie está feliz con el resultado, ¿no? Porque, pues, a ver, o sea, las elecciones democráticas también lo que está sucediendo es que siempre acaban en este 49, 51, 52, cuando son realmente democráticas, que obviamente, pues, aunque gane una persona o la otra, mitad de la población está en desacuerdo con el resultado. Y el otro tema es de que o ganan como Bielorrusia o Rusia, que ganan por 70, 80%, y luego la gente dice, güey, pues obviamente esto está manipulado, ¿no? Entonces, hay una crisis seria de la democracia. Y no les tengo que decir por qué es, pero bueno. Otros temas interesantes que vamos a estar revisando es, regresaron a las universidades por el tema de COVID y obviamente fue un brote terrible. El Navalny, que era el opositor de Putin en Rusia, despertó del coma, entonces ahorita lo están empezando a entrevistar, se va a poner interesante la noticia. Pero bueno, vamos a revisar otros medios. Digo, obviamente RT está hablando del tema de Navalny, pero no quiero revisar esta noticia sobre ellos, quiero revisar otras, porque aunque sí están enfocados en este tema, y obviamente pues la manera como ponen las frases y todo, y cómo usan las palabras en los textos lo ponen como, pues obviamente es conspiranoico, no fuimos nosotros, no está realmente envenenado, los médicos locales de Rusia dicen que no necesariamente fue lo que sucedió, digo, nada nuevo, ¿no? O sea, esto es muy propaganda de Rusia. Siguen habiendo temas interesantes en el tema de la guerra fría tecnológica entre China y Estados Unidos, lo cual sí vale la pena investigar, porque además esto también se refleja en otra noticia que vamos a ver más adelante en el New York Times sobre cómo el mercado de valores hoy prácticamente está sostenido por las empresas tecnológicas. Y escuchen esto, 99% del crecimiento de industria tecnológica se dio en China. Entonces es un motivo muy fuerte para que Estados Unidos esté cock-blocking China, porque creo que China pasó de ser una economía tecnológica que copiaba todo y simplemente no había originalidad, por así decirlo, sino que no había respeto a la propiedad intelectual de otros países, simplemente se copiaban todos y ahora ya no, ¿eh? O sea, ahora realmente hay mucha innovación tecnológica viniendo de China, como que hicieron un catch-up con el tema de la copia de la propiedad intelectual y ahora despegaron de una manera brutal en el tema de tecnología, de innovación tecnológica. Pero bueno, la noticia que quiero revisar aquí es esto, de Hitler estaría muy orgulloso, ¿no? O sea, los videos de cómo algunos gobiernos están tomando medidas autoritarias para el control de salud. Eh, Digo, se los pongo, o sea, esto literal es de que gente en la playa en Mallorca y pasan unos helicópteros diciéndole a la gente que se vaya a sus casas, que no deberían de estar aquí, o sea, gritándole a niños y dando avisos tipo de terror. Y realmente estas cosas ya parecen películas distópicas, o sea, parece Hunger Games o 1984 y todas estas cosas como pesadillas autoritarias, ¿no? O sea, en otro video que postearon también, a esta chava la están metiendo a la cárcel por no traer mascarilla en la calle. Y a ver, o sea,
el por qué se entiende, o sea, el por qué es, a ver, o sea, los países europeos que tienen una alta población de riesgo, que son adultos mayores, pues obviamente tienen que controlar la pandemia como de lugar, porque han visto que las medidas que han tomado no han sido suficientes. El virus se sigue propagando, la gente se sigue muriendo, no hay infraestructura médica para todos y obviamente pues si eres una persona de riesgo y agarras la enfermedad, pues es muy probable que te mueras. Y ya de plano llegaron al punto de autoritariamente controlar la libertad de las personas con tal de frenar el virus, ¿no? O sea, de que este tema de la obligación de la mascarilla. Y esto es un tema que voy a tratar de hacer en el cierre, pero este aumento de las tácticas autoritarias es prácticamente inevitable. Es prácticamente inevitable. Y estas mismas prácticas autoritarias son las que vemos también en una manera subversiva a la democracia. O sea, ¿por qué? Porque, pues digo, en Bielorrusia secuestraron a la chava que era la principal organizadora de las manifestaciones, ¿no? Contra el güey este que supuestamente ganó y que la elección estaba toda robada. La secuestraron. En Rusia, el opositor de Putin fue envenenado. Trump está diciendo que si pierde es golpe de Estado. En Brasil los últimos 3 presidentes han sufrido impeachment. ¿Me explico? O sea, ¿por dónde va esto? O sea, ¿por dónde va este fracaso del sistema democrático? Es a un nuevo resurgimiento del autoritarismo. O sea, esto es lo muy peligroso que les he estado diciendo constantemente. O sea, entre notas y notas, vean esto. Esto es un regreso al autoritarismo y es muy, muy peligroso, ¿no? En Wall Street Journal lo que les decía, o sea, hay mucha volatilidad en el mercado de valores, específicamente provocado por las innovaciones tecnológicas de China. Pero otro análisis interesante de esto es que él estaba leyendo a Yanis Varoufakis el otro día, que es mi economista favorito en el mundo, de los pocos que todavía tolero. Yanis Varoufakis decía que él, o sea, hace muchos análisis de la bolsa de valores y el mercado y demás y de la especulación internacional, y lo que dice es que la economía financiera, o sea, la economía de la bolsa de valores ya está completamente separado de la economía de bienes y servicios. O sea, no tiene nada que ver lo que pasa en la calle, el dinero que tú tienes. O sea, la salud del mercado de valores de un país no tiene nada que ver con la calidad económica del día a día para las personas. Nada que ver. O sea, no es un reflejo para nada. Pero la noticia que quiero analizar es esta, que me rompió el corazón y aparte me pegó cerca, ¿no? No sé si se acuerdan, hace algunos meses, cuando empezó el tema de la pandemia, les había dicho, les había comentado de mi lectura de pues, todo lo complicado que viene con el tema de home office, ¿no? O sea, del aislamiento y específicamente pues también el tema del colapso de los 3 espacios, que es pues el espacio familiar, el espacio del hacer y el espacio de trabajo, ¿no? Los 3 lugares de la ciudad según Jane Jacobs, que es la gran arquitecta urbanista que hablaba de la muerte de las ciudades americanas. Y en este sentido, pues este es otro caso. Los costos escondidos de la cuarentena, ¿ok? Porque sí, definitivamente pudieras decir, no, pues es más barato quedarte en tu casa, gastas menos en la calle, gastas menos en aquí y allá, en lo que tú quieras, pero al mismo tiempo te tienes que hacer responsable de muchas cosas que antes no te hacías responsable. Gran parte del valor, pero una gran parte del valor, o sea, en mi lectura así muy tosca, yo creo que entre un 70-80% del valor que tú pagas por una escuela es para que el niño se vaya a la casa. O sea, la educación que recibe, y obviamente saben mi postura sobre el educacionismo, no vale lo que te están cobrando. Para empezar, o sea, en el momento que la gente empieza a aceptar que la educación no da movilidad social, no garantiza éxito profesional, no garantiza bienestar, o sea, en el momento que la gente empiece a aceptar estos hechos, pues obviamente vamos a decir, oye, pues ¿por qué me están cobrando tanto las escuelas? O sea, ¿cuál es el punto? Esto a fin de cuentas solo es una inflación intelectual que supuestamente después el niño va a tener que pagar, ¿no? O sea, porque vean, la crisis en Estados Unidos es que hay una mayor deuda de educación que una deuda de tarjetas de crédito. Entonces, ¿para qué sirve la educación más que para endeudarte? Y luego, peor todavía, vean esto, 4 millones de americanos renunciaron a sus trabajos porque no tienen nadie que se haga cargo de sus hijos cuando tienen que hacer homeschool. O sea, porque pues claro, o sea, si el papá y la mamá trabajan y la manera como funcionaba la familia era, pues yo voy a trabajar, tu mamá va a trabajar y dejamos los niños en la escuela, ¿cómo le haces con homeschool? ¿Quién se queda con los niños si el papá y la mamá tienen que trabajar? O sea, estos double incomes, o sea, los doble ingresos, no funcionan en el modelo de stay home, ¿no? O sea, no es viable dejar a los niños solos en casa. Y aún así, o sea, me parte el corazón pensar, y lo estaba leyendo, seguramente hay gente que lo hace.
O sea, seguramente hay gente que no tiene opción, que es de que no, si renuncia el papá o la mamá, se muere de hambre la familia, tienen que mantener sus trabajos, el niño se tiene que quedar en la casa a estudiar solo. Y estamos hablando de niños de 7, 8 años de edad, que se tienen que quedar mitad del día solos en casa, sin supervisión, porque los papás no pueden dejar de trabajar. Entonces, este tipo de cosas, y de hecho creo que esta crítica se ha hecho sobre diferentes categorías adicionales, porque, por ejemplo, podrías argumentar que las mamás que se quedan en casa son las que permiten que los papás trabajen. Entonces, eso es un costo implícito en el labor que hace el papá que sale a la casa a trabajar. O al revés, ¿no? Para no ser tan retrógradas. O sea, la mamá sale a trabajar y el papá se queda en la casa cuidando a los niños. El hecho de que el papá se quede en la casa cuidando a los niños es lo que permite que la mamá salga a trabajar. Eso es un costo implícito en este tipo de cosas. Pero normalmente la gente es muy mala calificando y cuantificando estos costos escondidos. Y ahorita en el tema de educación es algo que tiene que salir a flote, o sea, porque acuérdense, primero, la educación no garantiza movilidad social, al revés, todos los estudios prueban lo contrario. Y segundo, implica una serie de costos e inversión en el cuidado de los infantes mientras absorben el conocimiento, lo cual es precario. En otras noticias, vamos a ver, ¿qué se trabó acá? Okay, bueno, acá hay un par de cosas interesantes. Digo, no hice la revisión de la noticia de RT porque pues RT pues, ya está bastante tendenciosa la lectura de esta noticia. Quería ver el otro lado de la moneda. Entonces vamos a leer qué dice el New York Times sobre Alexei Navalny. Dicen que sí fue un tipo de envenenamiento muy severo, muy grave. Acaba de despertar del coma, está respondiendo a algunos estímulos sonoros, o sea, estímulos verbales. Pero aquí lo interesante es que como este virus que supuestamente le pusieron o el efecto que tuvo es un tema genético y mitocondrial, pueden quedar rezagos muy graves. Porque o sea, la mitocondria es como la batería del cuerpo, ¿no? O sea, la mitocondria es como la pila para el cuerpo. O sea, si las mitocondrias no viajan bien y no hacen bien su trabajo, pues tú no recibes suficiente oxígeno en el cerebro, en los pulmones, en el corazón. O sea, tu cuerpo está básicamente sesgado y funcionando a medias, ¿no? Es como tratar de administrar una casa entera con una sola pila y por eso, pues obviamente va muy mal. Pueden quedar rezagos muy fuertes. Aunque no muera, podría quedar dañado o con un daño inclusive degenerativo después de que esto suceda. Entonces habría que investigar pues cómo va a terminar todo este tema, ¿no? O sea, definitivamente creo que me parece que es algo bastante difícil de rastrear porque inclusive encontrar estas deficiencias genéticas, y se los digo por experiencia, es algo muy difícil, muy costoso, muy complicado y probar que esta fue una mutación causada por un agente externo, pues a lo mejor va a parecer todavía peor, ¿no? Otra cosa que me parece interesante, digo, y esto es algo que tengo que hacer una fe de ratas, la verdad es que también, digo, pues me equivoco todos los días, ¿no? Tampoco quiero glorificar el error sucede tan a menudo que no deberíamos darle tanta importancia. Deberíamos de permitir que la gente se equivocara más seguido y aplaudir cuando alguien se equivoca y admite sus errores. Yo me equivoqué en esta lectura en su momento. En su momento cuando metieron a Lula a la cárcel y estaba el proceso Lavallato, que fue el proceso que hizo como el desmantelamiento de una supuesta línea de corrupción en el gobierno de Brasil. Yo los glorificaba, yo pensaba que sí, que definitivamente que merecían todos estar muertos o en la cárcel. Fui muy brutal con mi lectura. Y ahora está saliendo a la luz que gran parte del proceso de Lavallato se hizo de manera ilícita, con propinas, habían intereses económicos. De los principales abogados que llevaron a cabo esta investigación, al parecer quería robarse $2 billones y estaba recibiendo dinero de intereses privados. Y pues se me desplomó un poquito el conocimiento del mundo, ¿no? Y creo que esto sucede en muchos otros golpes de Estado que vemos. O sea, no estoy diciendo para nada que Lula sea inocente. O sea, la verdad no lo dudo que haya cometido actos de corrupción y merezca estar en la cárcel. Pero obviamente el hecho de que haya llegado a la cárcel por medios ilícitos o que la defensa del Estado haya usado métodos no legales para meterlo a la cárcel, pues obviamente tampoco debería ser tolerable. O sea, no hace sentido fragilizar un país democrático con tal de cumplir una agenda política. Y luego peor todavía cuando descubres que había un interés económico billonario por detrás de por qué Lula acabó en la cárcel. Y creo que, y obviamente pues dejo a cada quien su lectura de cómo funciona esto, pero por ejemplo también lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, y que no dudo, de nuevo, no dudo que Evo también tenga sus ilegalidades y sus crímenes y sus corrupciones y demás, pero sí es bastante dudoso
el formato en el que se dio, el momento en el que se dio y la forma en la que se dio ese tipo de cosas. Y ahora, sobre todo con lo que está saliendo, que Estados Unidos quiere poner un director del del Banco de Sudamérica, ¿no? Entonces, pues obviamente el mundo se mueve por estos intereses y a fin de cuentas quiero terminar con esta última noticia. Capitalismo autoritario. O sea, ¿por qué el capitalismo es inherentemente autoritario? ¿No? Y, o sea, ¿qué implica esta lectura de Trump? Este es un artículo que estaba leyendo de un filósofo americano que está escribiendo sobre cómo los modelos capitalistas, principalmente neoliberal, o sea, cómo se está manifestando en Estados Unidos, nos va a llevar a un modelo autoritario, ¿no? Y tiene una lectura bien interesante. O sea, primero está todo esto que les comenté, ya lo voy a voltear. O sea, primero está todo esto que les comenté que, o sea, ya no se pueden llevar a cabo los procesos democráticos, o sea, ya prácticamente ni se permiten, o sea, es como que gane quien gane, el otro lado va a decir que fue trampa, o sea, que fue ilegal. Un traguito para respirar. Y aún así, aunque no digan que fue trampa, van a tratar de decir, no, pues tú estás haciendo corrupción y estás robando esto y recibiste dinero de esto con tal de quitarlo y quedarse ellos en el poder. O sea, me parece que los ciclos democráticos son cada vez más cortos y cada vez más inestables, donde simplemente la persona que está en el poder o el partido que está en el poder, todo lo que hace es defenderse. O sea, no hay, ¿sabes? No hay una intención real de progreso por parte de los partidos desde un sentido ideológico de decir, tenemos una visión para el país, queremos hacer esto, queremos hacer estos cambios, vamos a lograr estas cosas. No, sino todo el tiempo es, pues me tengo que mantener al margen para que no me ataquen y no puedo hacer nada mal ni nada riesgoso, porque pues eso va a comprometer mi posibilidad de permanecer en el poder y aún más de poder reelegirme para continuar con un proyecto de país. Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado es que se ha delegado el avance de la sociedad a la mercadotecnia y a la economía. Y esto es muy peligroso. ¿Se acuerdan? Ayer posteé la foto de la comida para bebés sabor burrito de 5 layers de Taco Bell. O sea, vivimos en un mundo cuya visión está determinada por economistas y marqueteros. Y eso es, puta, distópico, güey. O sea, en serio, esto es la película de Idiocracia. O sea, esto es el mundo de los idiotas. O sea, es gente que no tiene visión, gente que no tiene una ambición con el mundo, gente que no tiene un conocimiento de ética y de moral, está guiando el crecimiento del mundo simplemente persiguiendo capital como un fin en sí mismo. Otra cosa que es muy importante y porque, digo, ya para ir cerrando el video, ¿no? Que siempre les agradezco que compartan, que se lo manden a otras personas, que promuevan el pensamiento crítico, que promuevan el debate. El capitalismo autoritario promueve la instrumentalización de la razón. ¿A qué me refiero con esto? Para el capitalista autoritario, tú no deberías de tener momentos de ocio. Tú deberías de ocupar todo tu tiempo en inteligencia emocional, en educarte continuamente, en mejorar tus skills, ¿sabes? En dedicarte a aumentar tu eficiencia, tu productividad, tu inteligencia y manejo de tiempo, en seguir líderes y tiburones, júntate con las 5 personas más productivas que conozcas y vas a ser un ganador como ellos. ¿Por qué? Porque el autoritarismo capitalista no quiere que la gente piense, porque el hecho de que la gente piense, que la gente tenga pensamiento crítico, que la gente sea capaz de decir a dónde lleva todo esto, o sea, cuál es el fin detrás de todo esto que estamos haciendo, es contraproductivo para el capitalismo. El ocio es contraproductivo para el capitalismo. Entonces, los quieren obligar a instrumentalizar su razón. Entonces, el pensamiento crítico es algo muy nocivo. Es, de hecho, yo lo pongo como una de las pocas salvaciones que tenemos para no caer en estos regímenes autoritarios. Porque, a ver, o sea, toda la gente que me pregunta de que, es que eres capitalista, pero pues, ¿qué propones? Alternativas hay. Muchas, de hecho. El problema es cómo se hacen las implementaciones de esas alternativas. Porque alternativas hay muchísimas. O sea, es nada más un tema de lectura. Hay muchas alternativas al modelo. El problema es cómo se aplican. O sea, cómo haces de injerencia de poder para hacer que este cambio se dé de la manera correcta y de la manera paulatina que tiene que ser necesaria. Entonces es muy complicado. Lo que sí tiene que suceder es que, o sea, y yo la parte que estoy haciendo, además de muchas otras cosas, porque pues seguramente ustedes no saben muchos otros proyectos en los que estoy. Entonces, o sea, estoy metido en el tema de educación cuántica, que es la escuela cuántico, que es para dar un brinco cuántico en educación, que es decir, sacar a los niños de la educación tradicional y tener una escuela realmente formadora de transformadores del pensamiento, empezando con niños superdotados, que es escuela cuántico. Por otro lado, estoy trabajando con un par de figuras muy, muy fuertes del Estado en tener un primer proyecto para una ciudad con ingreso universal básico en México, que es algo que yo he apoyado muchísimo, siento que es urgente y aunque, a ver, no tengo grandes expectativas, el ingreso universal básico es una medida libertaria que funciona a corto y a mediano plazo, pero ahorita es fundamental. Es importante que la gente entienda que
No existe la meritocracia. Y para mí Universal Basic Income es una manera de probar eso. Es probar que solo con que la gente tenga un poquito más de dinero les va a empezar a ir a mejor. No tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con nada más. Simplemente mejorar sus condiciones materiales va a mejorar sus estilos de vida. Entonces por eso quiero aplicar en una ciudad una prueba de Universal Basic Income en México para tener documentación sobre esto, ¿no? Son proyectos de los cuales no hablo mucho en redes sociales porque pues, obviamente sé que son muy controversiales. Y además, como estoy involucrado con figuras del Estado, entonces pues no quiero tampoco revelar ese tema porque pues se hace muy, no sé, inmediatamente empiezan a decir que hay intereses y demás, ¿no? Creo que por ahí tenemos que empezar. Lo complicado de nuevo no es qué sustituye el capitalismo. El capitalismo es abiertamente sabido que es un sistema en decadencia, lleva años en decadencia, lleva años donde su malestar es mayor que el bienestar que genera. Sí es verdad que de los años 30 a los años 80 generó muchísimo beneficio y muchísimo desarrollo para la humanidad, pero después de los años 80 en adelante ha generado más dolor que bienestar. Eso es un hecho. Es un hecho absoluto que tenemos que reconocer. La pregunta es cómo se hace este proceso de cambio, ¿no? Y una de las cosas, que es lo que estoy tratando de hacer con redes sociales, es regresar el valor del pensamiento crítico. Regresar el valor de la razón, del uso de la profundidad, de hacer preguntas adecuadas, de tratar de interpretar el mundo que nos rodea para no caer en la instrumentalización de la razón, que es lo que quiere lograr el capitalismo autoritario. Entonces, bueno, ojalá les haya gustado, es un buen lunes, hay cosas buenas esta semana que van a suceder. Si les gustó, por favor compártanlo, ayúdenme a que más gente se haga este tipo de preguntas y empiece a tener un debate más educado sobre el tema y nos vemos más tarde. Gracias.